Puede que el elegido no hubiera huido o que siguiera luchando mientras escapaba el resto de la unidad. Pero si no había testigos, podía ser elegido como el 10º hombre. La muerte del elegido era horrible. Sus compañeros lo apaleaban con garrotes hasta matarlo. No era una muerte rápida, fácil u honorable. No se le acuchillaba o se le permitía suicidarse. La desgracia caía sobre el elegido y se le apaleaba durante mucho tiempo hasta que moría. Gracias a la decimatio, Craso consiguió que sus soldados le temieran más a él que a Espartaco, su enemigo. El castigo estaba dirigido a avergonzar tanto a los hombres que iban a morir, aunque no se hubieran acobardado, como a los que los apaleaban. 4000 hombres murieron de esa horrible manera en nombre de la disciplina, pero semejante brutalidad consiguió su objetivo. Craso venció a los rebeldes en su siguiente combate. A diferencia de los anteriores oponentes de Espartaco, Craso era un soldado experimentado. Sabía entrenar y desplegar un ejército. Tenía la experiencia necesaria. Por primera vez, Espartaco se iba a enfrentar a un auténtico general romano, no a un político que dirigía un grupo sin experiencia. Se enfrentaron dos fuerzas, un ejército de romanos muy entrenado y capaz contra una banda de rebeldes desesperados y violentos. La balanza empezó a inclinarse contra Espartaco. Perseguidos por el ejército de Craso, los esclavos escaparon hacia el sur, pero Espartaco ya tenía pensado su siguiente movimiento. Los piratas controlaban las aguas que rodeaban Italia y, al igual que Espartaco, desafiaban las leyes de Roma o cualquier otra ley. Solo les interesaba el oro y el tráfico de esclavos. Espartaco les envió mensajeros para negociar. Espartaco hizo todo lo posible por sacar a sus hombres de Italia para que fueran libres. Desesperado, finalmente hizo un trato con el demonio, con los piratas cilicios. Cilicia formaba parte de lo que se conoce como Turquía en la actualidad. Esos piratas eran muy famosos por sus ataques a los barcos. También eran muy conocidos en el Mediterráneo como traficantes de esclavos. Ganaban mucho dinero capturando y vendiendo esclavos. Espartaco sabía que era muy arriesgado hacer un trato con los piratas cilicios para evacuar a sus hombres, pues corría el peligro de que los volvieran a vender como esclavos. Probablemente tenía pensado llegar hasta Sicilia y ocupar la isla para establecerse en ella, formando un nuevo estado y así poder organizarse. De este modo los rebeldes podrían enfrentarse a Roma teniendo algo de ventaja a su favor. Los esclavos y los piratas sellaron un trato. Los cilicios transportarían 2000 esclavos a Mesina, Sicilia. Espartaco confiaba en extender la rebelión mientras eludía a las tropas de Craso. No tenían tiempo que perder. Las legiones de Craso se aproximaban y habían preparado una trampa para masacrar a los esclavos. Espartaco y su ejército llegaron a la costa de Italia, pero los barcos no estaban allí. Los piratas los habían traicionado y los romanos estaban cada vez más cerca. Espartaco ahora tenía que combatir para escapar de Italia contra un ejército que había recuperado la disciplina gracias a Craso y que seguiría las tácticas que habían hecho que Roma tuviera ejércitos formidables. Craso actuó con inteligencia, conocía la fuerza del contrario y sabía que el tiempo obraba en su favor.
Agotaría a los sublevados encerrándolos tras una muralla, según cuenta Plutarco. Terminó esta magna tarea en un tiempo mucho más corto de lo que se esperaba. Cavó una fosa de una costa a otra a lo largo de una zanja de tierra y por encima construyó una hermosa y resistente muralla. Craso era un auténtico general romano que, entre otras cosas, sabía cómo usar las fortificaciones de campo, y eso es lo que hizo contra Espartaco. La muralla era inmensa, tenía 55 kilómetros de longitud y 3 metros de alto, según Plutarco. Cuando los suministros empezaron a escasear y Espartaco quiso salir de la península, reparó en el obstáculo que presentaba la muralla. Espartaco se vio forzado a permanecer en tierra. Cada intento de ir al norte fue abortado por la muralla. Después de 3 años de libertad, los rebeldes habían sido enjaulados. Pero el Senado, que había mandado a Craso para poner un fin rápido a la rebelión, estaba cansado de esperar resultados, según el historiador Apio. Cuando los romanos se enteraron de las tácticas de Craso, opinaron que no merecía la pena que prolongara sus trabajos contra los gladiadores. Un mensajero llevó a Craso injuriosas noticias de Roma. El Senado había perdido su fe en él y confiaba ahora la misión a su gran rival. El general Pompeyo el Grande regresaba de Hispania convertido en héroe tras sofocar un levantamiento. Se le ordenó entonces aplastar una revuelta que duraba demasiado tiempo. Probablemente Pompeyo era uno de los mejores generales que tuvo Roma. Y como Craso, era muy ambicioso, aunque tenía mejor reputación militar. Sentía debilidad por lo teatral. Era su forma de darse a conocer en el mundo romano. Tenía un don para las relaciones públicas que otros políticos de su tiempo no tenían. Ahora se disponía a vencer a Espartaco y a arrebatarle la gloria a Craso. Pero no lo conseguiría si éste se le adelantaba. Eran 2 perros tras la misma liebre. Año 71 a.C. Abandonado por los piratas en el extremo sur de Italia, el ejército de Espartaco estaba sitiado por las tropas del general Craso. Y además acudía Pompeyo, una nueva amenaza para el honor de Craso y de la existencia de Espartaco. Pero Espartaco no se quedó inmóvil y trató de romper el cerco que Craso le había puesto. Apio nos cuenta en sus crónicas cómo trató de escapar. Organizó ataques rápidos contra sus sitiadores en puntos aislados, asestándoles golpes bruscos. Crucificó a un prisionero romano para demostrar a sus hombres lo que les ocurriría si no vencían. Cuando escapaban furtivamente, Espartaco y su ejército descubrieron que ahora el peligro era doble, pues además de Craso, también les perseguía Pompeyo. Pompeyo tenía fama de ser una persona a la que le gustaba poner el punto final. Aparecía después de un largo y duro trabajo y de esta manera se llevaba la gloria de haberlo terminado. Según se acercaba Pompeyo, Craso se ponía más nervioso por sofocar la rebelión antes de su llegada. Espartaco se preparó para el ataque y envió un mensajero a Craso ofreciéndole una tregua. Espartaco esperó la respuesta de Craso. Estaba seguro de que los romanos le escucharían. Sin embargo, los rebeldes mantuvieron las espadas afiladas. Espartaco trató de negociar con los dirigentes romanos porque se consideraba un hombre libre. Así vivía en ese momento y dirigía su ejército como si fuera un ejército romano. Se creía merecedor del mismo honor que sus oponentes. Pero cuando volvió su mensajero quedó muy claro que los romanos no opinaban igual. Era un esclavo y un enemigo. Al fallar la negociación, llegó el día que Espartaco tanto había temido. Incluso si derrotaba a Craso en batalla, Pompeyo le seguiría a continuación. No podía retirarse y no podía rendirse. Según Plutarco, historiador del siglo II,
Espartaco se vio obligado a actuar y dispuso todo su ejército en formación de combate. Cuando le trajeron su caballo, Espartaco sacó la espada y mató al animal. Dijo que si ganaba la batalla, no necesitaría el caballo, pues tendría miles de ellos a su disposición. Y si lo derrotaban, tampoco lo necesitaría. Dicho esto, desmontó y se unió a sus soldados de a pie y salió a luchar hasta el final. Craso se enfrentó a Espartaco cerca de Brundisium, en el sureste de Italia. La batalla comenzó. 3 años de revueltas habían conducido a este enfrentamiento decisivo entre Craso y Espartaco. El mayor combate entre dos grandes ejércitos. Se sabe que Espartaco estaba tan mal herido en una pierna que tuvo que luchar apoyándose en la rodilla, pero se negó a dejar de combatir. Según el historiador Apio, la matanza fue tan grande que no era posible contar los muertos. Nunca se encontró el cuerpo de Espartaco. Espartaco no aprovechó la oportunidad de escapar y lo podría haber hecho individualmente. Con ello demostró tener un sentido del honor, por lo menos tan sincero y profundo como el de cualquier romano que no hubiera sido esclavo. Craso persiguió a los supervivientes y mató a todos los que encontró excepto a 6.000 que capturó y crucificó a lo largo de la vía principal que conducía a Roma. Fueron crucificados con una separación de 10 a 12 metros a lo largo de 200 kilómetros. Podemos imaginar el olor y la visión tan terribles que tenían los que pasaban por aquel camino. Si eran romanos, el olor les habría parecido a esclavos muertos y estarían contentos de verlos, aunque fuera de esta forma tan espantosa. Pero para los esclavos era un mensaje muy claro. Esto es lo que os espera si os rebeláis contra el poder de Roma. Craso sofocó la rebelión de los esclavos, pero Pompeyo, fiel a sus costumbres, aprovechó la oportunidad de reír el último. Pompeyo se las arregló para aparecer en el último momento y dar caza a unos 5.000 gladiadores que escaparon de aquel gran combate. Y capturó o mató a los que quedaban. A continuación, según Plutarco, Pompeyo se aseguró de recibir los honores. Pompeyo escribió al Senado y dijo que Craso había derrotado en combate a los gladiadores, pero él había conseguido extinguir la guerra hasta su raíz. La carrera de Pompeyo es muy interesante. De hecho, una vez fue acusado de ser un oportunista por aprovecharse de los méritos de otros. Los romanos se apresuraron en dejar atrás aquella terrible